Shalom, queridos Haverim Haverot, bienvenidos a una clase más de introducción al judaísmo en Kol Tuv Sefarad. Hoy con nuestra clase 91 hemos estado hablando de los espacios judíos, hemos estado hablando de el dormitorio judío y la mikve y el cementerio y la sinagoga y el Bet Midrash y todos estos lugares, y hoy vamos a abrir la puerta y vamos a salir a la calle, vamos a hablar de momentos y terminología clave en lo que es la ética judía, cómo nos manejamos en el mundo judío y no judío en la calle, por fuera de la calle, por fuera de nuestras instituciones comunitarias. Y esto posiblemente es una de las clases más abstractas, menos halajá lema'aseh, pero creo que es importante discutir ciertos términos para poder entender verdaderamente cómo es que funciona la ética judía eh, eh, desde adentro. Ok, entonces, sin más preámbulo, ok. Aquellas personas que hayan escuchado nuestra clase de Musar, aquí va a haber un poquito de cross-polinización, de contaminación, porque bueno, nuestra primera clase de Musar fue una discusión sobre la ética judía. Entonces, la ética en hebreo se dice Musar. Musar viene del verbo cuya raíz es Yod Samech Resh, que es castigar o corregir, ¿cierto? Isurim son con Yud, no con Aleph. Isurim son correcciones del cielo, son en el judaísmo desde el comienzo, desde muy temprano, el sufrimiento es visto como una herramienta que tiene un fin pedagógico. Hay sugiot del Talmud que se rebelan en contra de esta noción, que dice que el sufrimiento pues, puede ser muy pedagógico, pero pues igual es terriblemente doloroso. Le recomiendo el cañonazo talmúdico, creo que es el cañonazo talmúdico número 5 sobre Rabí Yohanan y el sufrimiento. Ahí es una discusión muy fascinante, pero en un sentido aterrizado, musar significa corrección, es una palabra que aparece en la Torá, que aparece en la Biblia hebrea, especialmente en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios aparece como una contraparte, como un balance a Torá. Entonces, Shema bni Torat Abija, ve'al tidosh Torat imeja. Musar Abija, ve'al tidosh Torat imeja. No, hijo, escucha la ética, la corrección de tu padre y no abandones la Torah de tu madre. Entonces, tenemos aquí tenemos un contraste entre Torah y ética. Entre Torah y ética. Es decir, que son términos primos, pero no necesariamente, o sea, son parecidos, pero no son sinónimos. ¿Ok? Y esto, ya entrando un poquito más en el campo filosófico, de qué es ética judía, qué es ética judía desde una perspectiva religiosa, ¿cierto? No estamos hablando simplemente de una perspectiva humanista, una perspectiva filosófica, racionalista, sino qué significa ser una persona buena en el judaísmo. ¿Ok? Y hay varias escuelas. Hay una escuela que es una escuela, y de paso les digo, es una escuela que está equivocada. Pero desafortunadamente, pues ustedes saben en el Facebook de muchos judíos, pseudo judíos en América Latina, esto es lo que les va a decir. Les van a decir que la ética corresponde a la Torah. Es decir, que no hay ética por fuera de la Torah.
No hay ética por fuera de la Torah. Todo lo que dice la Torah es correcto. Todo lo que dice la Torah es bueno. Y por lo tanto, si yo sigo la Torah, pues eso garantiza que yo voy a ser una persona ética. Aleluya, hermanos. ¿Ok? Eso es lo que dicen muchas personas. Y esto, en mi opinión, es equivocado. Hemos visto muchos ejemplos, tremendos ejemplos, dentro de las mismas fuentes y dentro de la historia judía, de personas que a pesar de que estaban actuando perfectamente dentro de los mandatos de la Torah, no necesariamente esto los llevó a la mejor situación ética. ¿Ok? Entonces, esto es lo que el Ramban, no el Rambam, mi amigo, sino el Ramban, rabino catalán, siglo XIII, cabalista, llamaba Naval Birshut HaTorah. Hay personas que son perfectamente, o sea, que están perfectamente dentro del campo de la Torah, dentro de la autoridad de la Torah. Reshut Torah es están haciendo lo que la Torah dice, pero son naval, es decir, son malhechores. La Torah, recordémoslo, es un sistema legal y no, a todos mis amigos latinos, pues no tengo que recordarles, echa la ley, echa la trampa. Es imposible legislar sobre todo posible caso. La Torá puede que sea un sistema legal divino e inspirado, milenario, excelente, buenísimo. Y Gaten Bayam Yoman Balaila, la estudiaremos tarde y noche. Que es nuestra vida y la extensión de nuestros días, todo lo que quiera, pero es un sistema limitado. Y en esos huecos que deja la Torá, se puede colar a veces comportamiento antiético. ¿Ok? Y ejemplos sobran. Y especialmente el Talmud es tremendamente sensible a encontrar esos ejemplos. Donde dice, por ejemplo, un ejemplo clásico que hemos estudiado incluso en los cañonazos talmúdicos, de que técnicamente la legislación rabínica o la Torá, dicen los rabinos, no prohíbe robar, o sea que la propiedad de las personas no judías no tiene el mismo estatus frente a las alajot de robo que la propiedad de un judío. Llegan los rabinos y dicen, eso está mal. Eso es Hilul Hashem. Eso es decir, que un sistema legal está permitiendo comportamiento no ético. Y ven los rabinos y tratan de sellar el hueco. Es decir, si la Torah no lo prohíbe, si no nos podemos inventar cosas que la Torah escrita prohíba o no prohíba, entonces nos vamos a poner una prohibición rabínica, es decir, igual está prohibido. ¿Para qué? Para tratar de mejorar, de sellar estos huecos éticos que puede tener la Torah. Me encanta que estén dos islas, porque pues aquí esta es posiblemente una de las clases más filosóficas que vamos a dar. Entonces, esta teoría de que la ética judía está completamente circunscrita a la Torá no es cierta. Y no es cierta ni desde el punto de vista de la Torá escrita, ni ciertamente no desde el punto de vista de la Torá oral. En la Torá escrita, y ustedes, pues aquellas personas que siguen mi clase de Parashá, hay muchas cosas, especialmente en el libro de Números, que aparecen en la Torá, que son hechas con la sanción de la Torá o incluso de Dios, que son moralmente muy espinosas, como el acto de Pinhas, el genocidio de los midianitas, todo esto. Entonces, uno puede hacerse como el burro y decir, pues
palabra de Dios, por lo tanto es correcto y por lo tanto es ético, o tratar de ser fieles hijos de Abraham. Abraham, no el de la quedad. A mí el Abraham de Génesis 21 no me cae tan bien como el Abraham de Génesis 18, que se le para frente a Dios. Incluso es la primera conversación que tienen Abraham. Bueno, la primera es un intercambio solamente de dos palabras. La primera verdadera conversación que tiene cualquier patriarca con Dios. Dios le habla a Abraham y la mayoría de las veces Abraham no responde. Pero cuando Dios dice, voy a eliminar las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham dice, un momentico. ¿Cómo así? ¿Usted es el Dios de la justicia, no va a hacer justicia? Eso significa que hay cosas éticas que no manda la Torah, que están por fuera de la Torah. ¿Ok? En términos filosóficos, este debate, ustedes lo encuentran en el diálogo de Platón, se llama el Eutifrón, donde es una discusión entre Eutifrón, que es un sacerdote pagano griego, y Sócrates, preguntándose de si los dioses, pues es un contexto politeísta, desean lo bueno porque es bueno, o si todo lo que desean los dioses es bueno. ¿Ok? Las personas que dicen que la ética judía debe circunscribirse completamente a la Torá, caen en esta segunda categoría. Dicen, todo lo que Dios quiere es bueno y el argumento tiene huecos en el Eutifrón y sigue teniendo huecos en la Torá escrita, en la Torá oral. Esto no es lo que representa. ¿Ok? ¿Será que podemos hacerlo lado a lado? Luego tenemos, por supuesto, opciones más contemporáneas de decir, mire, por un lado tenemos la Torá y por el otro lado tenemos la ética. La Torá, las personas, entonces, vamos a poner una rayita para separar esto. Entonces, estos son los yehahudines del Internet y el Eutifrón. Y aquí tenemos a Mendelssohn, al rabino Moisés Mendelssohn. Y a Yeshayahu Leibowitz, que es uno de mis comentaristas favoritos de Torah contemporáneos, pero no puedo estar más en desacuerdo con él, con su filosofía, y ya van a ver por qué. Los de esta escuela, y acá también, por ejemplo, aparecen los ateos de Internet y los nuevos ateos y Sam, este tipo, todos estos nuevos Dawkins y todos estos filósofos ultra secularistas, donde dicen, mire, la Torá, las religiones, es una legislación de un pueblo. Si uno es un creyente, pues dice, pues una legislación que viene de Dios. Su fin es político, su fin es ritual, su fin es social. Acá también, por ejemplo, cabe Spinoza, Baruch Spinoza. Moisés Mendelssohn, mucha gente dice que es el padre de la reforma. Spinoza es el padre del secularismo. Leibowitz era un judío prácticamente muy ortodoxo. Entonces aquí no es una cuestión de que estas son herejías, sino aquí hay amplitud. Mientras que la ética proviene del derecho natural o racional. ¿Ok? Parte de esta idea se puede encontrar un poquito en Saadia Gaon, pero no en este nivel de desarticulación. Es decir, ¿de dónde saco yo la ética? La saco de donde la sacan todos los demás seres humanos, de la razón. Esto es muy influenciado por la obra del filósofo alemán Immanuel Kant, que decía que lo que es correcto, lo bueno y lo malo, son categorías universales.
y son categorías racionales. Es decir, que lo que es bueno y malo para un alemán es igualmente bueno y malo para un Watusi y para un Esquivel, y es igual de bueno y malo aquí, en Marte, en Plutón, en Andrómeda. Es decir, la ética y la moral no cambian porque son producto de un derecho natural, son producto de una reflexión racional que es universal y es ahistórica y no es parte ni de este pueblo ni del otro ni de. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué significa ser ético para un judío? Lo mismo que significa ser ético para un cristiano, para un musulmán, para un marciano y para todo ser racional. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá? Viene a decir esto. Es las costumbres, organizaciones políticas, religiosas de un pueblo en particular. Entonces, la ética es lo que me hace a mí un buen ser humano y la Torá es lo que me hace a mí un buen judío. Y no hay, intersección. O hay una intersección muy pequeña. ¿Ok? Entonces, esta división, ahora, para aquellas personas que son creyentes, que mantienen esta teoría, es porque de cierto modo están tratando de salvaguardar la Torá y a la vez decir, bueno, hay un espacio moral donde nosotros podemos interactuar con nuestros vecinos. ¿Ok? Mendelssohn escribe y enseña justamente cuando comienza la etapa del iluminismo y de la emancipación judía, es donde los judíos comienzan a integrarse en las sociedades en las que viven. Bueno, ¿qué significa para mí? ¿Qué deberes morales, qué deberes éticos tengo yo con mis vecinos alemanes o norteamericanos o franceses o ingleses? ¿Y qué es exclusivamente mío? ¿Qué puedo ejercitar yo en mi espacio privado? ¿Cierto? En mi sinagoga, en mi casa. ¿Y qué puedo yo ejercer en el espacio público, en mis interacciones con otras personas? No estoy diciendo que el rabino Rafael Samson Hirsch se adhiriese eh, a, a esta filosofía. No conozco su obra en detalle, o sea, desde una perspectiva filosófica, pero el rabino Rafael Samson Hirsch, que es el padre de la ortodoxia moderna, tenía una frase que es: sé un judío en tu casa y un hombre, un mensch, en la calle. Entonces aquí tenemos una compartimentalización de que hay valores que yo aplico y hay valores que yo celebro en mi fuero interno, y hay valores que yo aplico y celebro en mi fuero público. ¿Ok? Y para aquellas personas que esta teoría les parece la cosa más loca que se ha dicho, Javerim, la mayoría de nosotros hemos sido educados, la mayoría de nosotros que hemos tenido una educación democrática, abierta, civil y moderna, tenemos mucho de esto. ¿Ok? Nosotros tenemos derecho a nuestras opiniones en nuestro espacio privado, pero cuando estamos en la calle, ¿cierto? Ahí yo no estoy en la calle qua judío, sino en tanto ciudadano, en tanto persona pues dotada de razón, en tanto persona con derechos, en tanto persona con deberes civiles, y no en tanto judío. El judaísmo, mis valores religiosos, es algo que se observa en la privacidad de mi comunidad o de mi casa. Ok, esa es la promesa del Estado secular. O sea, esta cuestión intermedia es una cuestión profundamente moderna, que en nuestros países de América Latina lo ignoran, ¿cierto? Entonces, mandan plata pública para pagar los pesebres y la iluminación de diciembre y novenas bailables y todas estas cuestiones, porque pues en América Latina desafortunadamente no hay una verdadera separación de Estado laico e iglesia. E incluso en los Estados Unidos, que legalmente tiene una separación muy fuerte de Estado e iglesia, o Estado y sinagoga, o Estado y mezquita,
Todavía pues hay una fuerte noción cultural, pero muchos, o sea, el judío moderno tiende muy fuertemente a pensar en compartimentos. Entonces, yo tengo como el lado judío de mi cabeza, de mi corazón, mis instituciones donde soy judío, y tengo por otro lado eh, mis instituciones donde actúo como colombiano, como mexicano, como ciudadano del mundo, eh, donde no necesariamente mis valores judíos tienen que figurar. Pueden figurar, pero no necesariamente tienen que hacerlo. ¿Ok? Preguntas. Javier, antes de la Torá había códigos y códigos. Código de Hammurabi tiene 1200 años. Los códigos egipcios de ley son 2000 años más antiguos que la Torá, asumiendo incluso una interpretación maximalista de que la Torá que tenemos exactamente es la que tenía Moshe. O sea, asumiendo que Moshe es eh, finales del segundo milenio antes de la era común, Hammurabi es año 3000, año 1900, o sea, es mucho más antiguo. E incluso su lenguaje y muchas cosas pasan directamente a la Torá. Mucha de la legislación de la Torá tiene clara influencia de los códigos sumerios y los códigos egipcios de ley. Los mayas, bueno, los mayas son mucho más posteriores que la Torá, pero pues estaban independientes de la Torá. Los chinos, todas las culturas antiguas tenían códigos tremendamente complejos de ley. Eh, eh, el, el, el chiste de los judíos es que nosotros llevamos viviendo el nuestro ininterrumpidamente 3000 años, corrigiéndolo, aumentándolo, adaptándolo, renovándolo, pero pues seguimos viviendo 3000 años bajo el mismo código. Nadie hoy vive bajo el código de Hammurabi. Esa es la diferencia. Eh, Ese es el dilema. ¿Qué pasa cuando los valores públicos contradicen mis valores religiosos? ¿Debo poner en práctica mis valores judíos en lo público? Esa es la pregunta del millón para los judíos modernos. Y ahí es donde nosotros nos jugamos este es un debate que todo judío moderno debe tener. O sea, si Javerim, si ustedes están pensando todavía en términos de Leutifrón, ese no es el mundo en el que van a vivir sus hijos, ese no es el mundo en el que van a vivir sus nietos. Todos hoy en día estamos en un proceso de compartimentalización. Lo que quiero presentarles aquí es mi síntesis, que creo que es algo bastante más saludable. ¿Qué pasa cuando los valores públicos contradicen los valores religiosos? Hay gente que desde sus valores religiosos va a atacar los valores públicos y va a decir, mi religión prohíbe eso. Hay otras personas que van a decir, bueno, puede que mi religión prohíba eso, pero yo no quiero que ninguna religión tenga derecho a dictar qué es lo que pasa en el espacio público. Y entonces, como demócrata o como persona moderna, entonces yo voy a decir, o sea, como el famoso dicho de Voltaire, que además era antisemita, pero pues es un dicho que tiene mucha razón y que expresa esta paradoja, es, yo puede que esté en desacuerdo con usted, muy en desacuerdo, pero voy a defender hasta la muerte que usted tenga derecho a decirlo. ¿Ok? Un ejemplo fácil. Sale a marchar el Ku Klux Klan, diciendo los negros son inferiores, los judíos son una basura. White power. Más en desacuerdo con mis valores religiosos no puede estar algo. En desacuerdo con la mayoría de mis valores modernos, de mis valores ciudadanos, no puede estar. Pero, pregunta, ¿tengo yo derecho a decirle a esa gente que no se manifieste en un espacio público?
Esa es la gran paradoja. Y es más, estoy desarrollando con una sorpresa para las últimas clases de esta plataforma. Tengo que sobre judaísmo y democracia. No es que no solo el Estado lo permite, César, sino que, o sea, el día que le quiten a los neonazis y a los del Ku Klux Klan su derecho a hablar, entonces, pues, rapidito me lo van a quitar a mí también. Esto no es, este es parte de un cálculo o sea, el Estado liberal no es perfecto. Esta es una de las cosas incomodísimas de vivir en una democracia. Pero es algo que nosotros no creo que en el fondo estemos tan, o sea, si uno lo piensa bien, meterse con los derechos de libre expresión de los demás es es una colina resbaladiza que la mayoría de nosotros no quiere ir. Solamente las grandes mayorías se sienten cómodos yendo, porque nunca creen que eventualmente eso se les va a devolver. Entonces, en Colombia o en México, ¿cierto? Entonces, los ultralaicos, no se debe pagar plata del erario público para la Guadalupe o para esta cosa. Entonces, la libertad, me están coartando la libertad de expresión. Y es porque la inmensa mayoría católica o la inmensa mayoría blanca o la inmensa mayoría X o Y no piensa que eventualmente van a ir por sus derechos. Entonces esta gente está, o sea, las minorías siempre somos bastante más sensibles a la libertad de expresión de los demás, porque sabemos que cuando comiencen a quitar libertad de expresión y comiencen a quitar derechos fundamentales, los primeritos que estamos en la línea somos nosotros. ¿Ok? Entonces, y eso es algo que ya hemos tratado abiertamente, abiertamente aquí. Entonces, puede que haya muchas personas que desde su interpretación de la Torá piensen que la homosexualidad es una aberración, X, Y, Z, que no se debe permitir el matrimonio entre personas del mismo género, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Desde su perspectiva religiosa. La pregunta es si esas mismas personas deben estar abogando públicamente para que los derechos de expresión de las minorías sexuales sean coartadas. ¿Ok? Una persona con un fuerte espíritu democrático, un fuerte espíritu moderno diría no, porque es su derecho, tienen derecho fundamental a la libertad de expresión y uno podría incluso decir y hacer un argumento, tiene libertad pues a casarse con quien se le dé la gana. Pero uno también, o sea, eso es si uno es un gran demócrata. Ahora, si uno no es un gran demócrata y no tiene grandes valores democráticos, también hay un argumento que uno puede hacer desde su rol de minoría, decir, es que cuando comienzan a perseguir a los gays, pues luego comienzan a perseguir a los negros y a los judíos y a los gitanos, porque eso es lo que ha pasado siempre. ¿Ok? Por supuesto, la primera opción me parece mucho más sostenible. De decir, mire, o sea, los derechos son derechos, ¿no? Cuando me gustan, cuando no me gustan. Pero también hay un fuerte argumento político para los segundos. En todo caso, estas son dos opciones. ¿Cuál me parece a mí que es una opción más sostenible? O al menos es la que a mí, la que trato yo de incluir. Es un modelo de donde se comparte. Y este modelo tiene una dirección. Hay cosas de mi ética que afectan. Comencemos desde este lado. Hay cosas fundamentales de la Torá que afectan mi ética.
o sea, esta desconexión completa, yo no la puedo, a pesar de ser una persona moderna, no la concibo. No solo esto, sino, Javerim, Javerot, esto es algo que no solo es a nivel individual, sino también es a nivel colectivo. O sea, ¿cuánto de la ética moderna, supuestamente racional universal, que verdaderamente no lo es, no es sino fruto de un proceso de depuramiento y decantamiento de valores, en muchos de ellos de la Torá, también valores de Hammurabi, de códigos egipcios y del cristianismo, y Agustín y Tomás, y Rousseau y Voltaire? O sea, nuestros valores como seres humanos modernos, occidentales del siglo XXI, le debe también cosas a la Torá. Cuestiones como la dignidad humana, es un invento de la Torá. Cuestiones como libre albedrío. Ese es el primer texto en explicarlo clarito, es la Torá. Responsabilidad individual, eso sale el capítulo 18 de Ezequiel. Hay muchas cosas que han entrado al ADN cultural y que forman parte de esa, pero también en mi práctica personal hay muchas cosas de mi ética que yo veo como un deber religioso. Cuando yo no robo, cuando yo devuelvo algo que me encuentro en la calle, yo no solo lo estoy haciendo porque considero que es lo correcto, sino porque estoy haciendo una mitzvah. Estoy haciendo una mitzvah. Cuando yo alimento a un desfavorecido, no solo estoy haciendo esto porque mi sentido ético me incline a ello, sino también porque mi tradición lo hace. Es una doble satisfacción. Una persona muy afortunada va a encontrar que la mayoría de su vida, o sea, un judío observante, va a encontrar que la parte más satisfactoria de su vida moral se encuentra en esta intersección, donde yo puedo darle un nombre judío a las buenas acciones que me dictan mi razón y mi corazón. Y donde esto está, de cierto modo, fungiendo para mayor gloria del Dios de Israel, la Torá de Israel, el pueblo de Israel. Aquí es donde encuentro yo mayor satisfacción. ¿Ok? Hay otras cosas que están aquí, que son cosas de la Torá. Muchas de ellas positivas, pero éticamente neutras. Si yo me puse tefilín o no esta mañana, no me hace ni mejor ni peor persona. Me hace mejor judío. Eventualmente, yo quiero que o sea, pedagógicamente, yo espero que estas mitzvot me estén empujando hacia una ética, pero pues ponerse tefilín, poner una mezuzá, no. O sea, aparte de ser una preparación, no me parece que sean o sea, son acciones amorales. Ponerme tefilín no es ni bueno ni malo, es una mitzvah, pero no me está haciendo, ¿ok? Y luego tenemos, o tengo, no puedo asumir la moral de mis oyentes, tengo mitzvot de la Torá que identifico de este lado del diagrama de Venn y que a pesar de que son requerimientos de la Torá, detecto en ellos problemas morales. ¿Ok? En mi conducta y pues ciertamente en la conducta de los demás. Es que esto es una mitzvah ir y
sacar a las mujeres del cótel, es una mitzvah ir y sacar a los árabes de sus pueblos, de yo no sé qué, porque esta tierra es nuestra. Y el primer ejercicio que uno debe hacer cuando se encuentra con estas piedras en el zapato de la Torah es tratar de recordar estas Torahs muy poderosas del Rambam, de Rav Uziel, de que la Torah fue dada para acrecentar la paz y acrecentar el bien en la tierra. ¿Ok? Que si la Torah es abiertamente inmoral, entonces algo está mal. Y el primer ejercicio que nosotros debemos hacer con estas piedras en el zapato es tratar de ver si en efecto están aquí o están afuera. Es decir, si son en verdad parte de la Torah o si son, por ejemplo, supersticiones que hemos adquirido a través de la historia. Si son costumbres que el pueblo judío adoptó en momentos de persecución, de ignorancia, de frustración. Y de si son en efecto necesarios y centrales para la observancia de la Torah o si son vestigiales o si son redundantes y por lo tanto podemos relegarlos al olvido o a la historia, es decir, esto es algo que no solíamos hacer o pensar. Y luego nos dimos cuenta de que no era consistente con nuestra visión moral del mundo, con una visión moral de la Torah, y por lo tanto lo sacamos. Un ejemplo fácil. Shlach Kapores. Hay muchos judíos que piensan que comprar una gallina el día antes de Yom Kippur y llevarla a un shohet, y este shohet le da vueltas y hace una brujería y esta escaparatí, esta es tu transgresión y esto es una limpia de santero, pero pues en yiddish o en hebreo. Y luego el animal es sacrificado. Por lo general, o sea, antes en el shtetl la gente traía una gallinita y el shohet alcanzaba a chequear su cuchillo y la gallina luego iba a la sedacá. Fantástico. Me aguanto mi alma de filósofo hace, pero me aguanto. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo uno acababa haciendo una mitzvah. ¿Cierto? Iba, entregaba la gallinita y luego los pobres comían mejor. Pero hoy en día ustedes van a Brooklyn, filas y filas y filas y esos pobres pollos en unas cajas muriéndose de sed, muriéndose de hambre, no les dan comida, todos espichurrados y matándolos hacia el por mayor y luego los echan a la basura. Y la gente paga por hacer esto. Eso no es parte de la Torah. Vaya y dígale esto a uno de esos hasidim de Brooklyn, pero siempre lo hemos hecho. Vaya y mire, Shulchan Aruch dice que es un minhag shtut, que es un minhag estúpido. Hay ciertas cosas que nosotros vamos a poder sacar. Y luego tenemos esto. Este punto de la Torá que nosotros vamos a encontrar profundamente en conflicto con nuestra ética, en conflicto con nuestra imagen moral del mundo y por todas las maromas históricas, hermenéuticas, no vamos a poder deshacernos de él. Y esto no solo es en la Torá. Estoy absolutamente seguro que un musulmán, que un cristiano, que un budista, incluso un ateo ultranza, va a encontrar siempre esos puntos en su imagen religiosa o antirreligiosa del mundo, donde dice, esto es problemático y no lo puedo sacar, o no lo quiero sacar, o no veo forma de sacarlo.
Y aquí hay muchas opciones. Lo sacamos porque hay un imperativo moral. Ok, hay mucha gente que va por esa opción. Hay gente que dice, no lo sacamos porque hay un imperativo textual. La Torá dice que esto es una abominación, por lo tanto es una abominación per secula seculorum, por siempre jamás. Lo que yo trato de hacer, dentro de mis muchas falencias, es identificar estas cruces rojas en mi Torah. No estas son buenas. Estas deberían ser cruces azulitas o, no sé, otro color. Estas cruces rojas. Estas cosas que yo encuentro en la Torah que hacen fricción con mi imagen moral del mundo, identificarlas, es decir, esto es un problema, tratar de que no hagan mucho daño y luchar con ellas hasta que encuentre una solución. Y tal vez la solución no la encuentre yo, no la encuentre mis hijos, mis nietos, pero seguir peleando. Y les doy un ejemplo. Agunot. Para mí es absolutamente transparente que la halajá de Oraita y pasando por el rabino y por la halajá de Hazal, etc., indica que solo el hombre puede comenzar proceso de divorcio. Benatán la be yada, dice Deuteronomio 24, literalmente, y el hombre le entregará a ella el get y luego se disolverá el matrimonio. Pero sé que esto, primero que todo, hay una asimetría entre hombre y mujer que a mí me molesta mucho. Segundo, sé que aquellas personas que no entienden por qué, Javerim, estas clases deben ser vistas en orden. Vayan y vean el capítulo sobre divorcios y luego hablamos. Causa sufrimiento, causa mucho sufrimiento ser una guná, no poder divorciarse, tener un marido vegetal o el tipo es un sinvergüenza y se largó con la moza a vivir en Mónaco y la pobre señora nada que se puede divorciar porque el tipo no le da la gana de pasarle un get. Eso es algo que yo veo en profundo conflicto moral con mi ética, con mi visión del mundo, pero que no puedo desterrar de la Torah. Que sería textualmente insincero. Hay muchos colegas reformistas dentro del movimiento conservador, incluso en ortodoxos que dicen hay que hacer una tacaná, un cambio radical. Yo no sé si esa tacaná se puede hacer. ¿Qué puedo hacer? Tratar de identificar, decir, esto es un problema. Tratar de crear herramientas halágicas para reducir el problema, para tratar un poquito, bajar la inflamación. Por ejemplo, yo, persona que case, le hago firmar un acuerdo prenupcial. No me firman el acuerdo prenupcial, no los caso. Y ese acuerdo prenupcial evita casos futuros de Agnut. Tal vez en el futuro, en 300 años, algún rabino muchísimo más inteligente que todos nosotros va a encontrar una solución que sea honesta con el texto y que se deshaga de estos conflictos morales. Pero Javerim, una persona que les diga siempre todo lo que dice mi religión me parece absolutamente fantástico y todo me encanta y nada me produce incomodidad, esta persona o le lavaron el cerebro o es un imbécil. O no ha estudiado su religión. Porque todas las religiones tienen cosas profundamente problemáticas a nivel moral. Muchas de ellas son supersticiones, son cosas que podemos explicar, son cosas de las cuales podemos irnos deshaciendo. Pero todas las religiones tienen estos focos de infección, por ponerlo de algún modo. Y es nuestra labor como creyentes, porque no estamos dispuestos a seguir el camino de los ateos ultranza, Dawkins y estos Sam Harris y todos estos tipos de decir, entonces, dado que hay una infección, entonces vamos a deshacernos de todo porque pues es un sistema primitivo y medieval e injusto. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la segunda parte. Porque a mí vivir una vida de Torah me motiva a ser mejor.
estas líneas tienen una dirección. Yo, si no fuera judío, sería una buena persona. Yo me considero una persona relativamente buena, veraz, trato de ser compasivo. Si no fuera judío, sí, no estaría matando gente, ¿cierto? No sería, Michin le dijo a su mamá, voy a volverme pateta, y el que impedirlo se mete en el acto morirá. No sería un bandolero si no fuera judío. Pero creo que me faltaría mucho ímpetu. Para mí, vivir una vida de Torah me ayuda a ser mejor. Así, muchas de las cosas de mi ética no sean necesariamente parte de mi tradición. Yo veo como una extensión de los valores de la Torah un deber ético de luchar por minorías. Eso no está escrito en la Torah. La Torah dice, guardarás a la viuda, al pobre, al desamparado. ¿Ok? Ahí no dice nada sobre negros y gays y transexuales y presos políticos. Pero al constantemente estar revisando estos valores de la Torah, esto a mí me impulsa éticamente en una dirección. Y lo veo como una extensión de mi vida como judío, a pesar de que no lo haga con la kippah puesta. ¿Ok? Entonces, hay cosas en mi vida ética donde yo no actúo de cierto modo con la kippah puesta, pero la kippah la tengo adentro. La kippah es lo que me está impulsando. Esta idea, para mí, central e inamovible, y para mí la cual reduce y resume toda la Torah, es que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es mi valor central de mi ética. Y hay muchas cosas que se desprenden de ese valor que no caben en la halajá y que no caben en el sistema moral de la Torah, pero son justamente los valores de la Torah los que me impulsan a observarlo. ¿Ok? Entonces, y esto es una de las premisas básicas de la disciplina que viene ayudándonos desde el medioevo, que se llama Musar. ¿Por qué? Porque si no hubiera ética transtoraítica, si no hubiera ética por fuera de la Torah, entonces el Musar sería redundante. ¿Para qué escribir libros de Musar si yo lo único que tengo que hacer es leer la Torah y vivir una vida piadosa y seguir lo que dice el Shulchan Aruch? Entonces, estos libros de Musar, que lo que querían era ayudar a los judíos a perfeccionar su praxis, están asumiendo que hay partes de nuestra vida moral que están más allá de la Torah. Y que al trabajar en esas partes de nuestra vida moral que están más allá de la Torah, no solo estamos mejorando como seres humanos, sino que estamos mejorando también como judíos. No hay mitzvah. El libro de Musar que enseñé también está en Kol Tuv Sefarad. Javerim, mucha gente me escribe, a veces me provoca coger la cabeza y meterla en la pantalla. Ay, rabino, ¿usted tiene clases de Parashá? ¿Cómo me encontró? O sea, hay 300 videos de Parashá. O sea, explora en el canal, hay 600 videos en el canal de Kol Tuv Sefarad. Hay de todo, hay Gemara, hay Mishnah, hay Halajá, hay Musar.
El libro de Musar que enseñé es un libro que me encanta, que se llama Heshbon HaNefesh, el libro de la aritmética del alma de la revisión del alma, las cuentas del alma. Maneja 13 virtudes. Y hay algunas que uno dice, bueno, están conectadas con la Torá, ¿cierto? Humildad, desapego, ¿ok? Tercera virtud, muy difícil para mí. Aquellos que ustedes que pueden ver detrás, orden, ceder. No hay mitzvah en ser ordenado. Mitzvah en ser, o sea, si lo viera, oye, baboile, pobrecito de mí. No hay mitzvah en ser ordenado, no hay mitzvah de tener el cajón de las medias. Pero es indudable, indudable que si yo fuera ordenado, que si yo soy capaz de cultivar la virtud del orden, voy a ser mejor judío, además de mejor ser humano. Si ven a lo que me refiero, entonces, cuando yo cultivo cosas éticas, puede que, o sea, hay ética judía, y uno podría llamar la ética judía sucede principalmente en este espacio, en el espacio donde se intersectan los valores religiosos y los valores morales de la persona, pero incluso estas cosas que suceden por fuera del ámbito religioso, pues dado que yo soy judío, acaban también siendo ética judía. ¿Por qué? Porque el propósito de esta práctica es perfeccionarme a mí en tanto ser humano judío. ¿Ok? Preguntas, Javerín. En lo que estoy presentando, sí, lo metajalágico guiaría entonces, no, creo que es, o sea, no diría que lo guía, pero sí lo impulsa, o sea, aquí en todo esto tenemos la totalidad del ser humano. Hay cosas que yo hago porque la Torah lo dice, hay cosas que yo hago e incluso sin pensar si es una mitzvah o no, porque es lo correcto, y hay muchas cosas, ese feliz intermedio, donde yo hago las cosas porque es lo correcto y es una mitzvah. Y tenemos las cruces rojas también que nos causan problemas, y tenemos a veces, cuando tenemos conflictos entre qué es lo correcto y qué es lo que pide mi religión, o qué es lo que creemos que pide nuestra religión. Y esa es la totalidad del individuo. Kizeh Adam. Hay aspectos metajalágicos que guían lo ético, pero también hay aspectos metaéticos que impulsan a la persona a ser más moral. Si somos muy afortunados, la mayoría del tiempo vamos a estar aquí, en esta zona feliz, haciendo mitzvot, sintiéndonos bien, haciendo, como decían los griegos, euzen kai eupratein, viviendo bien y haciendo el bien. Eso es lo que... Y de vez en cuando vamos a tener que salir aquí a patrullar el perímetro de nuestra Torá y encontrar estos espacios y decir, y también funciona del mismo, funciona inversamente. Hay veces cuando nosotros tenemos que encontrar en nuestra ética aquellas cosas que tal vez no funcionan bien con nuestro judaísmo y ver, oiga, esto
esta idea que todo el mundo tiene, ¿cierto? De nuestra, por ejemplo, de permisividad sexual, de que todo el mundo anda pues despechugado y eso parece ser como la ética de la tolerancia de dónde, ok, dónde podemos afinar esto, dónde podemos afinar mis necesidades de esto sí es totalmente bueno, cómo podemos también aislar y proteger el sistema ético de aquellas cosas en nuestro sistema ético occidental, donde tal vez nuestra Torá y nuestro sentimiento judío nos está diciendo, o sea, ser, creo que esa es la metáfora más extraña que he utilizado en esta clase, una clase llena de metáforas extrañas. Ser judío contemporáneo es tener antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado. Y tenemos una antenita de vinil que se llama Torá, y tenemos una antenita de vinil que se llama ética moderna. Y escuchemos nuestras antenitas. Es lo que han hecho los judíos a través de toda la historia. Cuando nuestros sabios de bendita memoria, cuando los sabios medievales, los Rishonim, los Achronim, se encontraban con un problema ético grave en la Torá, trataban de resolverlo. Y a la vez, cuando encontraban un problema grave en su forma de vivir cosmopolita, integrada, decían, oiga, desde nuestros valores esto tiene problemas, échele ojo a esto, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Ok? Sin decir, todo el mundo tiene que adaptarse a mis valores porque yo creo en Dios y todo cambiará y triunfará por siempre el amor. Sí. O sea, no nos podemos volver la anciana sermoneante con la Biblia evangélica, la vecina que todos tenemos cascándole a la gente en la cabeza, porque nadie nos va a parar bolas. Pero tener esta inmensa y milenaria tradición sí nos faculta con un sentido moral y un sentido histórico, una antenita de vinil muy sensible que detecta la presencia de cuestiones feas, dentro de nuestra ética y por el otro lado dentro de nuestra Torah también. Ok, Javerim. Les deseo una semana muy plena, llena de mitzvot. Nos vemos Dios mediante el próximo fin de semana. A todas las parejas les deseo un 15 de Av esplendoroso. Vayan al cine, vayan a comer, prepárense una deliciosa cena, dense regalitos y Dios quiera nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.